Muy buenas noches. Qué bendición. Un lunes más. En este tiempo de edificación espiritual, en este tiempo donde no solo nos conectamos a la plataforma de Vida Familiar Bolivia, no solamente nos conectamos para escuchar, sino nos conectamos en el Espíritu de Dios para poder estar alineados en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, conectados con la fuente de vida que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. En esta noche tenemos algo tan hermoso para compartir que ha edificado nuestras vidas y que en el día a día nos ayuda a oír, a pensar, a meditar, a reflexionar qué y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para que mientras todavía tenemos vida aquí en la tierra, podamos cumplir el propósito de este sacrificio tan grande de Cristo en la cruz y que podamos cumplir el propósito de Dios, que es reflejar la vida de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y para esto vamos a estar con nuestra amiga y hermana querida desde Mar del Plata, Normita Calviño. Así que gracias, Normita, por darnos este tiempo y por saber que el Señor nos puso en el camino con una misma visión, edificar el cuerpo de Cristo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén, así es, así es. Es muy lindo poder compartir. Qué bueno. Entonces, esta primera parte que la voy a estar dando yo, eh, el tema de nuestra conferencia es espíritu cautivo o espíritu vivificante. Y para esto estuve buscando en el diccionario sobre algo que respalda este tiempo. Y hay una palabra, hay muchas palabras que hablan del espíritu cautivo y del espíritu vivificante. Y en el Salmo 146, versículos 7 y 9, dice, el Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. Oiga, el Señor da, no dice dará, da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. Entonces, me puse a pensar, ¿por qué luego de que trae libertad a los cautivos, les devuelve la vista a los ciegos? Porque hay cierto tipo de esclavitud espiritual, emocional, que es peor que que la ceguera física. Entonces, cuando somos liberados de esta esclavitud espiritual y emocional, entonces se abren los ojos espirituales para poder ver una realidad, esta real realidad. Y entonces, ¿qué es el espíritu vivificante? Y dice que cuando invitamos al Espíritu Santo a llenar nuestras mentes de esta luz y de este conocimiento, que es Cristo mismo, Él, Cristo, es el que nos da vida, es el que nos vivifica, es decir, ilumina y vigoriza tanto al hombre como a la mujer interior. ¿Por qué entonces es tan importante hablar de espíritu cautivo o espíritu vivificante? Porque el propósito de Dios es traer libertad a los cautivos. Lo dice en Isaías 61, cuando Jesús comenzó también en el Nuevo Testamento hablando y diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová para traer libertad a los cautivos, para sacar de las cárceles de opresión a los oprimidos por el diablo. Y así sigue diciendo, pero libertar al cautivo es algo tan, pero tan importante para Dios, que para esto, dijo Jesús, para esto me ha enviado mi Padre. De tal manera que cuando nosotros hablamos de libertad, tenemos que entender que esta noche vamos a edificar nuestra fe en la verdad presente. Y cuando busqué qué significa la verdad presente, el significado se refiere a la verdad que está presente en cada uno de nosotros, lo que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, porque hemos creído en nuestro corazón. Cuando entiendo que la verdad presente es Cristo,
activo en mi vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo invité a Cristo a mi corazón, entonces la verdad que es Cristo y está presente en mí, esto es edificar mi fe en y a través de esta verdad presente. Significa literalmente la verdad que está en nosotros. Entonces, cada vez que digamos que tenemos que edificar nuestra fe en la verdad presente, es la verdad que está en mí y conmigo, Cristo. Entonces, es una verdad especial, escúchelo bien, es una verdad especial para el tiempo en que vivimos, que debe ser revelada a cada hijo de Dios para poder ser experimentada y proclamada con urgencia. ¿Cómo? Con urgencia. Si no nos es revelado el Cristo que portamos, si no nos es revelado por el Espíritu Santo, a través de quitarnos los velos de la religiosidad, a través de quitarnos los velos de la ignorancia, no vamos a poder disfrutar ni experimentar y por lo tanto proclamar con urgencia que Cristo es real en nuestras vidas. Y Lucas 5, 37 a 38 habla sobre la parábola del vino nuevo y los odres nuevos. Y dice así, y nadie echa vino en odres viejos, vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces, buscando qué significan los odres, son recipientes flexibles hechos de piel de animal curtida, que se utilizan para transportar y almacenar líquidos. Se han usado desde tiempos antiguos, principalmente para vino y aceite. ¿Cuáles son las características de estos odres? Son flexibles y elásticos. Se cosen por todas partes, excepto por una abertura que se cierra, ya sea con un tapón o un cordel. Se los trabaja para que sean impermeables y puedan preservar su contenido. ¿Y cómo se hacen? Dijimos que de piel de animal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que todo esto tenemos que entender que la expresión odres nuevos y odres viejos que aparece en el Evangelio de Marcos y Lucas se refiere a la necesidad de usar recipientes nuevos para conservar el vino recién elaborado. ¿Por qué entonces? Preste atención, recipientes nuevos. Es lo único que puede conservar este vino recién elaborado. Los odres viejos se rompían cuando se les ponía vino nuevo, porque lo que hacía que el vino se desramara y los odres se perdieran. Sin embargo, estos odres nuevos se expandían al fermentar el vino sin romperse y derramarse. Y esta parábola de Jesús nos ilustra la necesidad de adaptarnos a la nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por esto, no podemos pretender vivir una vida de victoria, una vida de gozo, de propósito, con una vieja naturaleza, un odre viejo. No se puede poner esto nuevo, la nueva naturaleza. No puede encaramarse en la vieja. La vieja tiene que morir. Por esto es que hay que llevarla a la cruz. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto y queda solo. Si no entendemos que este odre nuevo es nuestra nueva naturaleza en Cristo, para recibir lo nuevo de Dios, somos nuevas criaturas. Por esto el Señor dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. Por esto la Escritura nos habla, porque la palabra es Cristo mismo.
Y los cristianos no pueden tener los mismos patrones de vida que tenían antes, ya que muchos, pero en totalidad, son incompatibles con el mensaje de Cristo para nosotros. El vino viejo representa eso, nuestra antigua y vana manera de vivir. Ya no tenemos que hacer penitencias para ganar el favor de Dios. Es por gracia, mis queridos, y la gracia es Cristo, es por Cristo. El regalo de Dios para nosotros es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. El vino nuevo representa el nuevo pacto. El vino nuevo representa el propósito, el plan de redención de Dios hecho una realidad en cada uno de nosotros. Pero, ¿cuál es este significado espiritual entonces de los odres nuevos? Que cuando tenemos la nueva naturaleza en Cristo, el Señor va trabajando nuestro carácter, el Señor va trabajando nuestra manera de ser para hacernos más moldeables, más flexibles. Es por esto que este pasaje nos invita a dejar atrás una actitud rígida para que seamos enseñables y flexibles. Escúchelo bien, sin renovar nuestra mente, no podemos cambiar de actitud. Si no tenemos la determinación de identificar esas áreas en nuestras vidas de la vieja naturaleza para confesarlas como pecado y decirle, Señor, reconozco el victimismo como pecado, el orgullo, la altivez o la pasividad o el engaño o la mentira. Reconozco, Señor, como pecado y te pido perdón. Entonces, ahí es cuando empieza el obrar de este vino nuevo en un odre nuevo. ¿Cuáles son estas antiguas y vanas maneras de vivir y de pensar? Argumentos mentirosos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El vino nuevo se refiere a la uva recién triturada, que en hebreo significa prensada, procesada para cumplir un propósito. Usted y yo necesitamos entender que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, lo dice la palabra. Entonces, eh, ¿qué es una metáfora? Cuando Jesús hablaba de vino nuevo, de odres nuevos, las metáforas son una forma de denominar algo a través de su parecido, un ejemplo que nos puede ayudar a entender mejor otra cosa. Esta metáfora, mis queridos, es para enseñarnos sobre la necesidad de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, lo mismo que el vino nuevo no puede estar en un odre viejo. Las buenas nuevas de Dios para nosotros no pueden actuar con la vieja naturaleza. Por esto, los versículos que mencionan la importancia de renovar la mente que están en Efesios y en Romanos, cuando dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, dice, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que ustedes sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Y luego dice, y renuévense, dice, sigue diciendo ya en Romanos el apóstol Pablo, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando vemos en Romanos 12:2 que dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, no puede haber una renovación, no puede haber, mejor dicho, una transformación si primero no experimentamos renovar el espíritu de nuestra mente. Y luego dice, solamente entonces, con una mente renovada, serán transformados para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Diga si no es hermoso. Entonces,
Esta noche, ¿cuál es el mensaje? Esta noche, ¿cuál es el mensaje? Haciendo la introducción para lo que Normita va a hablar sobre mentes cautivas, espíritu cautivo. Por esto, cuando en Efesios 4, 23, 24 se nos indica que la única forma en que las personas pueden cambiar de actitud es cuando renuevan su mente. ¿Por qué? Porque en Proverbios el rey Salomón dice, tal como el hombre piensa, así actúa, de tal manera que somos el resultado de lo que pensamos. Si yo pienso, no, difícil que yo cambie porque son muchos años de estos hábitos, es muy fuerte el hábito, es muy fuerte la cultura, es muy fuerte lo que yo he aprendido en la religión. Así va a ser difícil. Pero si usted cree que la palabra dice que el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, cuando entendemos que por amor, cuando entiendo el valor que yo he tenido para que Cristo hubiera dado su vida por mí, la respuesta a este sacrificio y a este amor es decir, Señor, no importa cómo yo lo aprendí, ahora lo que quiero es agradarte, porque antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por esto es que en Romanos dice que las personas no nos acomodemos, no nos amoldemos a lo que el mundo piensa, sino que renovemos nuestra mente. Y una mente renovada por el poder del Espíritu Santo es lo único que nos permite entender lo que Dios está hablando. Porque Él necesita que dejemos de ser rígidos, testarudos, tercos. No, no, es que así yo aprendí. Es que así, esto es lo que yo sé. El Señor quiere que usted pueda ir a un nuevo nivel en su relación con Él. El Señor quiere moldearlo para que usted pueda cumplir un propósito y aprender que la paz que el mundo da no es como la paz que Dios nos da. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, porque mi paz nadie se la puede quitar. ¿Usted necesita paz en medio de las tormentas de la vida? Usted necesita saber que hay alguien que está velando, cuidando, protegiendo a sus hijos, a usted. Usted necesita en un mundo caótico donde solo se habla de crisis. Usted necesita saber que el Señor está con usted porque Él lo prometió. Entonces, ¿por qué vamos a decir que estamos solos? Si el Señor dijo, yo estaré con ustedes. ¿Por qué vamos a decir que nos falta algo si Él dijo que en mí lo tienen todo? Entonces, mis queridos, no seamos cerrados a lo que nosotros creemos y queremos, sino a lo que Dios quiere en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada en tu vida. Por eso es tan importante que podamos tomar este mandato del Señor a través del apóstol Pablo cuando dice, renueven su manera de pensar, dejen de una vez las costumbres y los hábitos de esa vida pasada y entren confiadamente al trono de la gracia en busca del oportuno socorro. Hay una traducción que dice, entren con sinceridad a buscar a Dios. Dígale cómo se siente, dígale lo que es difícil para usted, porque Él dijo que en tu debilidad se perfecciona su poder. O sea que lo que es difícil para nosotros, para Dios no lo es. Pero por esto es que necesitamos identificar esas áreas de carácter o esos hábitos o esas heridas. ¿Cuántas personas hablan por la herida, por la frustración, por el dolor, la humillación, el rechazo? Y es ahí cuando el Espíritu Santo dice, solamente estoy esperando que ustedes puedan oír la voz de Jesús cuando dijo, vengan a mí los cargados y atribulados y yo los haré descansar. Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu
les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, que si la palabra dice, dejen que el Espíritu le renueve, quiere decir que si usted no permite, el Espíritu no lo puede hacer. ¿Y cómo es que yo le permito? Esto es cuando usted siente algo en su corazón, cuando se inquieta, cuando usted dijo o hizo algo y se inquieta su corazón. El Espíritu Santo le está redarguyendo, le está mostrando que no era de esa forma, porque el Señor dice en su palabra que no es por fuerza, es por su Espíritu. Entonces, no podemos cambiar a las personas, no podemos cambiar las circunstancias, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el presente a través de una determinación. Yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Obedecer no es una sugerencia, es un mandamiento. Por esto, Jesús les dijo a los fariseos, ustedes por su tradición han invalidado mis mandamientos. Jesús también dijo, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, antes que a ti mismo. Es necesario agradar a Dios. Por esto es que él dijo, es necesario que yo me vaya para mandarles otro igual que yo, el Espíritu Santo, y recibirán poder, recibirán mi presencia cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante tener una relación personal con el Espíritu Santo? Porque es una persona, por algo es relación personal. Porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Porque Él es el que nos da fuerzas cuando estamos cansados. Porque Él es el que renueva las fuerzas del que no tiene ninguno, nos da esperanza. Es por medio de la fe en Cristo que nosotros podemos esta noche tomar una determinación para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda tomar el control de aquello que tú no tienes. Por esto, mis queridos, cuando nosotros hablamos de la importancia de identificar cuál es mi realidad en esta noche, estoy viviendo en un espíritu vivificante, estoy viviendo la vida de Cristo o estoy viviendo con un espíritu cautivo. Así que adelante, Normita, que todo este estudio, toda esta palabra revelada, que Normita la compartió conmigo para que juntas podamos impartirla a usted, porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. Así que adelante, Normita. Siguiendo con lo que estás hablando, realmente entendiendo y que cada uno que esté escuchando pueda abrir su corazón a la voz del Espíritu Santo para entender que hay una aceleración en el entendimiento del conocimiento de la revelación de Cristo. Y esto es necesario que nosotros podamos entender porque Dios nos quiere llevar a un camino de plenitud. Él nos quiere sacar del espíritu cautivo. Él quiere llevarnos al espíritu vivificado, ese espíritu vivificante, ese espíritu que está lleno de energía, que está lleno de plenitud. Y el espíritu cautivo, Charito lo explicaba, es un espíritu que está prisionero, está prisionero, es alguien que ejerció una fuerte influencia en el ánimo de otra. Y ese que creó la influencia en aquel que se siente prisionero, cautivo, está fluctuante como las olas del mar, duda de todo, no puede estar seguro porque no tiene claro, el cautivo no tiene capacidad de pensamiento. Pero el espíritu vivificante es un espíritu lleno de vida, lleno de energía y lleno de plenitud. Y Charito decía el Salmo 146, el Señor da libertad a los cautivos. Hay un lugar para aquellos que quieren salir. Hay un lugar, hay una promesa. Dios da libertad a los cautivos y devuelve la vista a los ciegos. ¿Por qué Él hace esto? Da la libertad y da la vista. Porque en Él está la plenitud. Y la plenitud es el todo, es Cristo en todo. Por eso
El espíritu vivificante es un espíritu bien nutrido. El espíritu cautivo es un espíritu que tiene una mente esquelética por falta de conocimiento. Pero quiero que te tomes de esta palabra, que hay una aceleración en el entendimiento del conocimiento de la revelación de Cristo. Tómalo para tu vida, para que todo lo que se ha velado, para que todo lo que estuvo cautivo, hoy tenga libertad a través del Espíritu Santo. Y el espíritu vivificante es el espíritu bien nutrido, cuando estamos dispuestos a dejar al Señor por su espíritu, que alimente nuestra mente, que nos provea luz para ver, para tener conocimiento, va a acelerar los tiempos y conocer las verdades que Dios ya ha revelado para tu vida, que Él tiene, y por las estructuras añejas que nosotros hemos caminado, y mirando desde un velo, el Señor hoy te lleva a que el espíritu vivificado tenga la necesidad constante de aprender más y más para ser entendido, para ser fortalecido, para ser sabio, más sabio cada día en la manera de vivir. Ahora, qué importante que podamos juntos identificar, identificar el hombre interior al que le damos más crédito. ¿A quién le estás dando más crédito? ¿A quién le estás creyendo? ¿Quién es el que está teniendo influencia sobre vos? ¿A quién estamos creyendo? El hombre vivificado es un hombre, una mujer regenerado. Es la que conoce la urgencia de sabiduría para edificar bien la casa. Es el que tiene conocimiento para ordenar aquellas cosas que necesita ordenar en su vida. Es la que ve, y es el que ve el poder que tiene el ser renovado en el entendimiento. ¿Para qué? Para ser capacitado, para llevar a la práctica lo que el Espíritu te da, lo que el Espíritu nos da, lo que el Espíritu nos hace ver, en lo que el Espíritu nos da a conocer. La sabiduría te deja ver las capacidades que Dios por medio de su Hijo nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos proceder desde y en el Espíritu las batallas que vos y yo tenemos en esta estadía terrenal. Por eso en Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos, y estas tres palabras son fundamentales: abundantemente, sin reproche, y te será dado con afirmación. Te lo da abundantemente, te lo da sin reproche, y afirma que esto es verdad y tiene el sello de Dios. Lo que Él dice, lo cumple. Así que si hay algo que necesites, es sabiduría. Si hay algo que necesitamos para salir de la cautividad, es sabiduría. Es que sean abiertos nuestros ojos para poder comprender. Efesios dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿El qué? ¿Qué necesitamos? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué Pablo habla varias veces sobre el hombre interior? Porque ahí está sentado los rasgos de nuestro carácter, tal como la autoestima, la autocompasión, los recuerdos pasados, la nostalgia, la imaginación, los maltratos, abusos, lo mal aprendido, lo que hemos naturalizado como bueno, que no es. Y ahí es donde está aceptada la cautividad. Cuando yo dejo todo esto guardado en mi corazón, soy cautivo de todo aquello de lo cual yo fui formado en otro tiempo. Aquello que hoy te sigue, lo que te persigue, es lo que te mantiene cautivo. Pablo, el apóstol Pablo, utiliza el término hombre interior varias veces en sus cartas. Y me gustaría que podamos desarrollar rapidito Romanos 7:21. Miren, Romanos 7:21 para mí fue un antes y un después para poder comprender lo que muchas veces nosotros vivimos, y que a veces nos lleva y nos gobierna y nos lleva por caminos que nos hace estar prisioneros.
Él dice, y así que yo, miren, lo dice el apóstol Pablo, y así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Él habla que de estas dos leyes importantes, la ley natural, la ley del hombre, la ley del pecado, esto que dice lo que no quiero eso hago, ¿eh? Dice, yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, la otra ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántas veces nos deleitamos en la ley de Dios? ¿Cuántas veces que nosotros estamos en el Señor nos damos cuenta qué maravilloso que es estar en su ley? Pero, dice el apóstol, en esos momentos de distracción, pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. ¿Qué es una ley? Es una norma jurídica que establece lo que se puede o no hacer y que es dictada por la autoridad. La ley eterna es la que nosotros debemos dejar gobernar. Es la que debe gobernar sobre nuestra mente, sobre las emociones, sobre la voluntad. Esta es la ley que accede al gobierno que nos ha llamado. Esta es la ley de Dios. Esta es la ley que nosotros necesitamos comer, que necesitamos conocer. ¿No le ha pasado a usted que lo paran en algún lado y le dicen algo y usted por no conocer las leyes, ¿qué hace? Le cree. Pero cuando usted conoce las leyes, usted va ahí a ese librito, dice, no, un momentito, ¿qué me está diciendo? Aquí hay una ley, el número tal, que me ampara a mí en esta situación. Lo que usted me está diciendo no es legal. Cuando nosotros conocemos la palabra de verdad, cuando nosotros somos influenciados por ella, cuando somos gobernados, el enemigo vendrá a querer conquistarte, a querer convencerte, pero tú habrás comido y estarás comiendo de esta verdad maravillosa que es Cristo y podrás tener la autoridad y la palabra para que todo esto que no es de Dios quede sujeto a la autoridad de Cristo. Amén. Es importantísimo que entendamos que nada pasará si nosotros no comemos, si nosotros no nos alimentamos, para que este conocimiento se nos revele, para que esta aceleración esté en nosotros, para que este tiempo de entendimiento en la palabra necesitamos conocer. Amén. También podemos ver que el hombre interior es otra manera de describir el aspecto espiritual de las personas. Y tenemos que saber que fuimos creados. Esto Charito ha hablado mucho. Hemos sido creados espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el hombre exterior, ¿sí? Es la habitación física por medio del cual el cuerpo se satisface de los 5 sentidos naturales. El cuerpo tiene los 5 sentidos para satisfacerse y satisface necesidades innatas que vienen con nosotros, ¿eh? Y nos impulsan. Y esas ansiedades nos llevan a alimentarnos mal, a beber de más, a no dormir, a no poder descansar y muchas veces también a escondernos por tener esos hábitos que no son buenos. Pero por el contrario, nosotros tenemos que saber que somos creación de Dios, por lo cual el anhelo y el aceleramiento y el deseo de Dios es que nosotros podamos presentarnos a Él, para que Él nos pueda llevar a esta libertad, no momentáneas, no por momentos, sino a una libertad permanente, a un entendimiento en su palabra permanente, para ir creciendo en este conocimiento. Y en Romanos 12:1 nos dice que cuando aceptamos el regalo de Dios, de la salvación a través de Cristo, nuestro cuerpo se convierte en templos santos. Nuestra alma, que es el centro de la personalidad de nuestro ser,
desde donde opera nuestra mente, nuestra voluntad y emociones, es con esa que elegimos entre escuchar y obedecer los deseos de nuestra carne, que está desde una mente cautiva, o decidimos escuchar y obedecer desde una mente edificada en el espíritu. Y vuelvo a repetir, hay un aceleramiento en el entendimiento del conocimiento, en la revelación de las escrituras, para que Cristo sea formado en nosotros, para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Dios transforma a través de un espíritu que vive desde la verdad. La palabra verdad para nosotros es Cristo. Cristo es la verdad. Él es la verdad. Él es la única verdad que nosotros necesitamos conocer para satisfacer a nuestro espíritu, y nuestro espíritu de la misma manera poder tener el control de nuestras emociones. Mira, la palabra renovar en el griego es anaikainosis. Anakainosis, que significa, y yo lo anoté porque me pareció tan maravilloso, entender que renovación en el griego significa entendimiento terrenal al entendimiento de lo eterno. O sea, renovación en mi entendimiento terrenal cambiado al entendimiento de lo eterno. Decime si no es hermoso. Anakainosis renueva nuestra mente, la saca de la cautividad y la lleva a una vida vivificante. Entonces, salgo del yo al entendimiento del Hijo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Qué hermoso! Y esto va sucediendo en la medida que dejamos al Espíritu Santo que nos dé plena conciencia de libertad dentro de nuestro hombre interior. Y es ahí donde empieza a cambiar nuestras reacciones. Es ahí donde empieza a coincidir con las cosas de Dios. Las cosas del reino empiezan a ser en nosotros una parte natural. Ya no es algo que no conocemos, ya no es algo que no entiendo, sino que ya pasa a ser algo en mí, de lo cual coincido, lo eterno coincide con mis pensamientos y con mi manera de proceder. El alma y el cuerpo luchan por supremacía. Pablo en Romanos dice: mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El cuerpo y el alma luchan por una supremacía que ya Cristo la tiene y nosotros se la debemos dar. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, vos y yo fuimos elegidos para llevar a cabo su plan. Dios sigue, mirá, habitando en familia. Dios habita en los huérfanos, Dios habita en las viudas, Dios habita en los angustiados, habita en los desanimados. Dios sigue habitando en familia porque todos somos familia de Dios. Él habita en nosotros corporativamente. Y en esta presente estación, Dios nos dice: grandes cosas hago con ustedes. Grandes cosas estoy haciendo con ustedes. Grandes cosas. Por eso es que Él dice, hay una aceleración ya. Está ya. Es inminente este entendimiento en el conocimiento de la revelación de su palabra. Yo quiero terminar con este versículo que está en 2 Corintios 3:16 y dice: pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando salimos de la cautividad y somos llevados a esta vida vivificante, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y el versículo 18 dice: viene más. Nosotros, todos los que hemos salido de la cautividad, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor que es el Espíritu. Y fui a buscar el rostro, el significado de rostro. Y rostro es la matriz de identificación donde se refleja el sentimiento de identidad. Nuestro rostro se va, mi amado, mi amada, asemejando a la imagen de Dios. Él es lo que anhela, que nuestro rostro se vaya viendo Él. Y si nosotros, a través de su espíritu que está en nosotros, podemos identificar las cosas que nos afectan, podremos tener un diagnóstico claro de nuestro estado y dejaremos de escuchar voces y podremos escuchar claramente la voz de Dios para ser renovados en nuestra mente, ser renovados por el Espíritu Santo de Dios. Que este aceleramiento saque el espíritu cautivo, abriendo el entendimiento con más deseo de conocimiento en la revelación para ser fieles administradores, para ser portadores de la gracia que habita y que se vivifica de día en día en nosotros, que su espíritu alegre nuestro ser, que su plenitud sea nuestra plenitud, que el completo de Dios sea lo completo en nosotros, que vayamos de gloria más gloria más gloria a la imagen del Hijo de Dios, el cual nos ha hecho uno con Él, para que el Padre nos pueda ver, se goce con nosotros y juntos disfrutemos la vida vivificante que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué hermoso, Normita. Realmente, para mí ha sido un tiempo hermoso y espero que para cada uno de ustedes también, un tiempo de edificar nuestra fe. Y cerramos con esto, 2 Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y el Señor, que es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Como decía Normita, qué hermoso. Usted necesita ser libre de algo. Entonces, el requisito es ¿cuál? Cuando su corazón se vuelva al Señor. Que en esta noche usted pueda tomar la decisión más importante de su vida. Vuelva su corazón a Dios. Vuelva su corazón a Dios para que los velos de la amargura, de la religiosidad, del victimismo, del orgullo, del desánimo, le sean quitados. Y al quitar esos velos, usted pueda ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que muchas de las circunstancias que nosotros vivimos no son la voluntad de Dios, sino el resultado de malas decisiones, de no haber tomado en cuenta a Dios. Pero nunca es tarde para aprender a vivir y nunca es tarde para tomar la determinación de volver nuestro rostro al Señor, para poder ver y entender que el amor eterno de Dios se manifiesta esta noche sobre tu vida para decirte, ánimo, yo estoy contigo, tú haces lo posible, lo imposible lo hago yo. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Normita. Esperamos seguir contando con no solamente con el impartir palabras, sino el poder seguir edificando, dando de gracia lo que recibimos de gracia. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y no se olvide, si una palabra pudo ayudarle a usted a tomar y redireccionar su mirada, sus pasos y su corazón, comparta este link con otros. Paz y bien. Gracias, Normita querida. Y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias.